Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, chicos, tengo que compartir algo que literalmente me dejó boquiabierto. Como vieron en el título, la noticia de Mert y Afra ha sorprendido a todos, y créanme, no es para menos. Prepárense para el chisme. Para los que no estén familiarizados, Mert y Afra son una de las parejas más queridas en el mundo del entretenimiento turco. Son súper populares, tanto individualmente como en conjunto. Han protagonizado varias series juntos y su química, tanto en pantalla como fuera de ella, era algo mágico. Era de esas relaciones que te hacían creer en el amor verdadero, ¿saben? Así que cuando digo que esto es impactante, créanme, lo es. Es como si la pareja perfecta se hubiese roto en 1000 pedazos, y el mundo del espectáculo turco y sus fans están todavía tratando de recogerlos. Antes de sumergirnos en todo el chisme, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les gustan este tipo de vídeos sobre farándula, chismes, análisis de series turcas y todo lo que rodea al mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo saber que están aquí conmigo compartiendo mis opiniones y descubriendo juntos todos los secretos y noticias del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, preparémonos para el drama. Abróchense los cinturones porque esto va a estar bueno. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Mert y Afra? Bueno, Mert Ramazan Demir es un actor turco increíblemente talentoso. Es conocido por su versatilidad y por su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Su actuación es siempre impecable y su presencia en pantalla es magnética. Ha demostrado ser un actor camaleónico, capaz de transformarse en cada papel que interpreta. Desde dramas intensos hasta comedias románticas, Mert siempre entrega una actuación de primer nivel. Sus ojos expresan una gama increíble de emociones, y tiene una forma de conectar con la audiencia que es simplemente hipnótica. Es de esos actores que te hacen sentir lo que el personaje está sintiendo. Su talento es indiscutible y ha ido escalando posiciones en la industria, consolidándose como uno de los actores más prometedores de su generación. Su ascenso ha sido meteórico y su futuro en el mundo del entretenimiento es, sin duda, brillante. Y Afra Sarıoğlu, por otro lado, es una actriz con una belleza impactante y un talento desbordante. Ha protagonizado varias series exitosas y su carisma es innegable. Su sola presencia en la pantalla ilumina cada escena. Afra tiene una elegancia natural, una sonrisa cautivadora y una habilidad innata para transmitir emociones. Es una actriz que se mete en la piel de sus personajes y que los hace suyos. Su talento ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, y se ha convertido en un ícono de estilo para muchas jóvenes. Su popularidad sigue creciendo, y cada nuevo proyecto es recibido con gran entusiasmo por sus fans. Además de su talento actoral, Afra es una mujer con una fuerte presencia en las redes sociales, donde comparte su vida personal, su estilo y sus opiniones con sus seguidores. La cosa es que además de ser colegas de trabajo, Mert y Afra comenzaron una relación hace un tiempo. Su romance se convirtió rápidamente en tema de conversación, y los fans estaban fascinados por su historia. Se conocieron en el set, se enamoraron y su relación parecía un cuento de hadas. Siempre se les veía juntos demostrándose cariño, compartiendo sonrisas y miradas cómplices. Su química era palpable y su amor parecía genuino. Su relación era de ensueño, de esas que inspiran y emocionan. Publicaban fotos juntos, asistían a eventos tomados de la mano, y no dudaban en expresar su amor en público. Era una pareja que inspiraba a muchos. La gente se enamoró de ellos, de su complicidad y de la manera en que se complementaban. Se convirtieron en un power couple del entretenimiento turco, y eran el objetivo de todos los paparazzi. Los medios de comunicación los adoraban, y sus fans los idealizaban. Era la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de otros. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no dura para siempre. Y bueno, llegó el 30 de agosto de 2025. Ese día, los titulares explotaron. Mert y Afra, el fin del amor. Una ruptura inesperada sacude al mundo del espectáculo, rumores de infidelidad y secretos a la luz. ¡Guau!
Imagínense la conmoción. Las redes sociales enloquecieron. Fans, medios de comunicación, todo el mundo hablando del tema. Los hashtags #Mert Afra y #Ruptura Inesperada se hicieron trending topic en cuestión de minutos. Los comentarios, las teorías, las especulaciones, todo valía. Era un caos, un torbellino de emociones, preguntas y suposiciones. La notic IA se esparció como la pólvora, llegando a todos los rincones del planeta. Los rumores empezaron a circular inmediatamente y la especulación se desató. Algunos decían que la ruptura se debió a una incompatibilidad de horarios, a la presión de la fama y a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. La exigencia de los rodajes, las giras promocionales, las entrevistas, todo eso podía desgastar cualquier relación. La falta de tiempo para ellos mismos, la imposibilidad de tener momentos de privacidad, todo eso jugaba en contra. Otros, sin embargo, apuntaban a una tercera persona. Se mencionaron nombres, se especuló con posibles infidelidades y se desató una ola de especulaciones que aún hoy no han cesado. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a investigar y a buscar cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Las teorías se multiplicaron y la incertidumbre creció. La verdad es que por el momento, no se ha confirmado oficialmente el motivo de la ruptura. Ni Mert ni Afra han emitido declaraciones directas sobre el tema. Han mantenido un perfil bajo, evitando el contacto con la prensa y limitando sus apariciones públicas. Han guardado silencio, protegiendo su intimidad y evitando alimentar la especulación. Pero amigos, en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo habla más que 1000 palabras. Un silencio que dice mucho, un silencio que alimenta la curiosidad y que deja un vacío que solo se puede llenar con conjeturas. Lo que sí sabemos es que ambos han publicado mensajes en sus redes sociales que, aunque no mencionan directamente la ruptura, sugieren un momento de reflexión y de cambio. Afra compartió una foto en blanco y negro con una frase inspiradora sobre la importancia de seguir adelante y de aprender de las experiencias. Una frase sobre el crecimiento personal, sobre la resiliencia y sobre la necesidad de mirar hacia el futuro. Mert, por su parte, publicó una imagen suya mirando al horizonte, acompañada de una cita sobre la fuerza interior y la superación personal. Una cita sobre la importancia de encontrar la paz interior, de confiar en uno mismo y de seguir adelante a pesar de las dificultades. Mensajes enigmáticos que no revelan la verdad, pero que sugieren un proceso de duelo y de transformación. Todo esto ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Están sufriendo? ¿Cómo se sienten? ¿Se reconciliarán algún día? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son escasas. Los fans se dividieron, algunos esperanzados con una posible reconciliación, otros resignados a la separación, y muchos simplemente buscando respuestas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, de teorías y de deseos. Analicemos un poco las posibles causas de esta ruptura. Como dije antes, la presión mediática es enorme. Ser una pareja famosa, constantemente observada y juzgada por el público, puede ser agotador. La falta de privacidad, los rumores constantes, las críticas. Todo eso desgasta cualquier relación. La persecución de los paparazzi, los titulares sensacionalistas, las opiniones de los demás, todo eso puede minar la confianza y la intimidad. Vivir bajo el foco público es como estar en un escenario constante, y eso puede ser muy difícil de soportar. La presión constante puede generar estrés, ansiedad, y puede, en última instancia, acabar con cualquier relación. Además, el ritmo de trabajo en el mundo del entretenimiento es frenético. Rodajes, entrevistas, eventos, viajes. Es difícil encontrar tiempo para uno mismo y para la pareja. La distancia, la falta de comunicación y el estrés pueden ser factores determinantes en una ruptura. Las agendas apretadas, los horarios incompatibles, los rodajes en diferentes países, todo eso dificulta mantener viva la llama del amor. La falta de tiempo, la soledad, la necesidad de espacio, todo eso puede generar un desgaste que finalmente puede romper la relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido una tercera persona. Aunque no hay pruebas concretas, los rumores sobre infidelidades son comunes en estos casos. La tentación, la soledad y la búsqueda de nuevas emociones pueden ser causas de infidelidad, sobre todo en un ambiente donde las relaciones son tan efímeras.
Los sets de rodaje, los eventos sociales, los viajes, son escenarios propicios para las nuevas conexiones y las nuevas oportunidades. Aunque no haya evidencia, la especulación es inevitable, y los rumores pueden ser muy perjudiciales para la imagen de los involucrados. ¿Qué podemos esperar ahora? Bueno, creo que lo más probable es que veamos a Mert y Afra enfocándose en sus carreras profesionales. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho éxito por delante. Seguramente buscarán proyectos que los mantengan ocupados y les ayuden a distraerse del dolor de la ruptura. Volcarse en el trabajo, en nuevos proyectos, en nuevos personajes, es una forma de canalizar el dolor. Y de seguir adelante. Es posible que con el tiempo se reconcilien, o que encuentren nuevas parejas. El futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que su separación ha dejado un vacío en el corazón de sus fans. El tiempo lo cura todo y quién sabe, tal vez en un futuro, Mert y Afra vuelvan a estar juntos, o tal vez encuentren la felicidad con otras personas. La vida da muchas vueltas, y el amor es impredecible. Lo que me parece más importante en todo esto es que, independientemente de los motivos de la ruptura, debemos respetar su privacidad y no caer en la especulación sin fundamento. Todos hemos pasado por situaciones difíciles en nuestras vidas, y es importante ser empáticos y comprensivos con los demás. Es fácil juzgar, criticar y especular, pero es fundamental recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. Debemos ser respetuosos con su dolor, y no alimentar la especulación con información sin verificar. La noticia de la ruptura de Mert y Afra nos recuerda que incluso en el mundo de la fama y el glamour, las relaciones pueden ser frágiles y que el amor, a veces, no es suficiente. Nos recuerda que detrás de la imagen perfecta hay personas con emociones, con miedos, con alegrías y con tristezas. Nos recuerda que el amor es complicado, y que a veces, a pesar de todo el cariño, la relación no puede continuar. En fin, chicos, este es el resumen de lo que ha ocurrido con Mert y Afra hasta ahora. Una noticia impactante sin duda, que ha dejado a sus fans con el corazón roto y con muchas preguntas sin responder. El drama continúa y seguiremos atentos a cualquier novedad. En resumen, la ruptura de Mert y Afra ha sido una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Aunque las razones de la separación no se han confirmado oficialmente, los rumores apuntan a la presión mediática, los horarios apretados y posiblemente a la infidelidad. Ambos actores han expresado en sus redes sociales su dolor y su necesidad de seguir adelante. El futuro es incierto, pero lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por acompañarme en este análisis. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que se reconciliarán? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus ideas, sus opiniones y sus especulaciones, pero siempre con respeto. Recuerden que estamos hablando de personas reales. Y por favor, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Adiós.